¿Qué sucede con nuestro entorno y esa intención que tenemos muchos de liderar? O sea, recordemos que el liderazgo es relación, que de la calidad de la relación viene la calidad de los resultados. Y que esos tres pilares de la gestión del liderazgo entendido como un ejercicio relacional son relación conmigo mismo, con los demás y esta que es fundamental. Mi relación con mi entorno y con mis circunstancias, con lo que pasa a mi alrededor. Juan, hola, y a todos los que nos escuchan y nos ven en este Liderazgo sin Misterios. Hoy quisiera hablar de un tema tan importante y es todo esto que tiene que ver nuestro contexto, nuestro entorno respecto al liderazgo. A mí me marca, yo creo que a todos nos marcó mucho lo que es la pandemia y aprender a reaccionar diferente tanto en las organizaciones como en la vida cotidiana. Y eso tiene que ver con el liderazgo. ¿Qué sucede con nuestro entorno y esa intención que tenemos muchos de liderar? Pues es que este es un pilar fundamental del liderazgo. O sea, recordemos que el liderazgo es relación, que de la calidad de la relación viene la calidad de los resultados. Y que esos tres pilares de la gestión del liderazgo entendido como un ejercicio relacional son relación conmigo mismo, con los demás y esta que es fundamental. Mi relación con mi entorno y con mis circunstancias, con lo que pasa a mi alrededor. Ay, es que hay una relación con las circunstancias. Sí, claro, hay diferentes formas de pararse frente a las circunstancias. Yo me puedo, por ejemplo, hay dos grandes, por generalizar un poco, pues para no extendernos mucho, hay dos grandes formas de pararse frente a las circunstancias. Uno es desde el lado de la víctima y otro es desde el lado del protagonista responsable que se hace cargo de lo que le corresponde hacerse cargo para responder efectivamente a esa situación. Ahorita cuando estábamos preparando esta charla, yo decía que las dos posturas eran víctima y responsable, pero no víctima y responsable porque es lo mismo, sino víctima y espacio responsable. Y ahí me voy a un ejemplo muy cotidiano. Yo vivo en una finca, yo vivo en una vereda, aquí la basura no llega el carro de basura hasta la puerta de la casa y a veces nos encontramos con que dejan basura y todo y la gente se queja y nadie hace nada. Nadie habla nada, nadie dice nada, nadie le dice al vecino. Es que todos somos responsables de que nuestro entorno esté bonito. Hay un principio de ciudades, de tema de convivencia, de tema de ciudadanía, y es que donde habita la gente es más seguro normalmente porque hay quienes se ocupan de su entorno. Si no soy yo la que tengo que recoger la basura, ¿a quién le informo? ¿Qué digo? O pongo el avisito, porque todo el mundo es hagan, pero ¿qué hago yo? Si es mi entorno, si es mi vida, ¿cómo asumo la responsabilidad yo de mi entorno? Ese ejemplo es maravilloso porque eso que estás planteando en ese espacio micro, llevémoslo a lo macro. Y se vuelve un patrón de sociedad, de forma cultural. Hay sociedades que viven de la queja, que se quedan en la queja, que se quedan en el lamento, que se quedan en la victimización. Y yo no estoy diciendo que haya circunstancias difíciles o fáciles, pero con todo y eso, nosotros sí podemos hacer una diferencia desde lo que depende de nosotros. ¿Y qué depende de nosotros? ¿Cómo me voy a parar frente a esa circunstancia? ¿Con qué actitud me voy a parar para afrontar esa circunstancia de la mejor manera posible? Porque la mayoría de las circunstancias, por no decir todas, todavía yo no estoy en capacidad, por ejemplo, de afectar el clima con solo pensar que haga sol. Por ahí hay uno o dos iluminados que lo han hecho, pero el común el resto de los mortales, yo no puedo hacer con un chasquido que salga el sol o que empiece a llover, pero sí puedo decidir con qué actitud me voy a parar frente a un clima cálido o un clima frío. ¿Qué voy a hacer frente a eso? Y ahí, Juan, hay algo que me has escuchado y quienes nos siguen me han escuchado mucho,
y es que hay que aprender a escuchar con todos los sentidos. Y eso aplica para el entorno. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está cambiando? Yo que vivo en una vereda, ¿qué está cambiando en mi vereda? ¿Quiénes estamos habitando hoy? No somos los mismos que habitábamos hace 10 años. Lo mismo ocurre en las ciudades. Por eso se mueven los barrios. Y lo mismo ocurre en las organizaciones. Empiezan a cambiar situaciones y entonces empezar a entender esa situación. Y pongo el ejemplo de pandemia otra vez. Antes de pandemia, las reuniones virtuales, la formación virtual, eso no existía. Hoy en día es una necesidad. Incluso hoy en día, cuando nos confinaron en las casas, mucha gente le costó adaptarse a trabajar en su hogar. Y hoy en día muchas peleas de las organizaciones es si soy híbrido, si no soy híbrido, si es virtual, si es presencial, porque ya cambia la dinámica y las necesidades de las personas que aprendieron a trabajar en su hogar también cambiaron. Entonces, como líder, entender esos cambios de los tiempos, del entorno, de lo que sucede para tomar mejores decisiones. Y eso es escuchando, pero viendo, oyendo, sintiendo, oliendo todo lo que pasa a mi alrededor. Ese es otro gran tema que tiene que ver con esto de la relación con las circunstancias, y es el tema de cómo nos adaptamos a los cambios, porque las circunstancias son cambiantes, y cómo nos adaptamos de manera responsable. A veces, y me quiero detener un poquito ahí en esta palabra, responsabilidad. A veces se confunde responsabilidad con culpabilidad, y es, ¿quién fue el responsable de este desastre? Como, ¿quién fue el culpable de esto? No, responsabilidad si quiere, yo no sé si ese es la raíz en español, pero yo la dividiría en responsabilidad como respuesta, habilidad. O sea, ¿cuál es la respuesta más hábil y más efectiva para la circunstancia que estoy viviendo? Y como las circunstancias son cambiantes, yo necesito tener una escucha activa, y también a partir de esa escucha tener una conciencia de cuál es la necesidad y cuál es la respuesta que de mí requiere esa situación para poder afrontarla de la mejor manera. Y en eso tiene que ver mucho nuestra actitud frente a los cambios, ante los cambios de todo tipo. La pandemia fue una prueba de fuego para demostrarnos que, a pesar de muchas dificultades, finalmente, mal que bien, nos pudimos adaptar, que hubo costos y que hubo gente hasta que perdió la vida. Claro que sí, todo cambio trae sus renuncias y sus pérdidas. Y cómo gestionamos esas renuncias y esas pérdidas también hace parte de la adaptación al cambio. Y esa palabra o ese título, gestión del cambio en las organizaciones, es un tema que yo lo escucho desde que soy profesional. Hay que trabajar en el cambio. Y sí, es que somos sociedades permanentemente cambiantes. Y hay otro tema que hoy en día nos ha hecho cambiar en lo personal y en lo profesional, y va a mil: las redes sociales. ¿Qué me opinan? En las redes sociales nos están enseñando a relacionarnos diferente, a actuar diferente, y en las organizaciones a diseñar estrategias totalmente diferentes a las que teníamos hace 10 años. Es que no hay que ir muy lejos. Hace 10 años era muy distinta nuestra relación a través de redes sociales. No, hoy en día es una necesidad y una mirada estratégica, tanto organizacional como en gestión humana. En gestión humana ya no se hacen visitas domiciliarias, sino que se revisa la red social, se conoce mucho más de la persona, por poner un ejemplo. Claro, es que los cambios se dan a todo nivel, a nivel personal, económico, social, político, y eso afecta la forma de relacionarnos, la forma de comunicarnos, la forma de estar en el mundo. Ahora, lo que sí pienso que es como que está en el corazón de todo esto es cómo nos gestionamos nosotros para asumir esos cambios, porque los cambios siempre van a estar. O sea, ahí sí la frase de cajón aplica, y es que lo único permanente es el cambio. Ahora, teniendo presente eso, yo cómo me gestiono emocionalmente para asumir esos cambios, porque ahí volvemos a otro tema del que ya habíamos hablado y que es transversal a los 3 pilares, y es nuestro manejo emocional, porque todo cambio genera
mínimo 4 emociones que son sorpresa, miedo, rabia y compromiso, como mínimo. Siempre todo cambio va a generar una resistencia nacida de la rabia. ¿Por qué? Porque muchos de los cambios que asumimos en la vida no los llegan por elección propia, sino que el medio los trae y nos, entre comillas, nos toca a cambiar. Y en ese cambiar hay que renunciar a cosas. Y ese renunciar a cosas produce dolor. ¿Cómo gestiono esa emoción y cómo las organizaciones gestionan esas emociones que son de carácter colectivo, con una adecuada escucha, con un adecuado manejo? No es hacer a un lado las emociones, es imposible hacerlo, así lo queramos. Porque, repito, las emociones hacen parte de nuestra humanidad y nosotros vamos, es como seres humanos, primero que todo, a ejercer un rol en una organización. Hay una cosa que me llega muy bonito de estas 3 últimas conversaciones que tenemos, porque hemos hablado de ese liderazgo partiendo de mí, ese liderazgo entendiendo al otro, y hoy hablando de ese contexto y ese entorno. Y hay un punto en común, y es que, o 2 puntos en común. Una es que parte siempre de uno, están siempre las emociones, hay que escucharnos y entendernos para llegar a los demás. En mi campo de la comunicación, hoy en día se habla mucho de marca personal, y eso no es solo para influencers, personas públicas, todos tenemos marca personal. Incluso las organizaciones, hay organizaciones que hablan de la marca personal del empleado para el logro institucional. Entonces, como desde mí, que normalmente miramos el mercadeo, las ventas, conozca al público, conozca al de afuera, pero ¿cómo conecto yo con ese público, con ese entorno, con ese de afuera? Así que redondeando, yo diría que hay varios elementos muy bonitos que hablamos hoy. Esa postura que nosotros tenemos frente al entorno tiene que ver con ese reconocimiento, esa apertura al cambio, sin duda la escucha, y qué posición estamos tomando, víctimas o responsables. Muy bien, así es. Esos son puntos clave que la buena noticia es que esto no termina aquí. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Tendrán su momento protagónico y en donde vamos a poder ahondar y profundizar. Y ya les iremos contando de otros temas muy interesantes que vienen, así que no se pierdan nuestras conversaciones y volvemos a invitarlos a que nos sugieran temas, que nos compartan experiencias, que nos refieran líderes que ustedes conozcan o experiencias de liderazgo que ustedes mismos han tenido, como lo dijimos ahora, para que entre todos sigamos construyendo esto que se llama liderazgo sin misterios, que sea una cosa sin misterios del día a día. Así es, que sin misterios demos nuestras opiniones y sin misterios compartamos esta información. Un abrazo, Juan, un abrazo a todos los que nos escuchan y nos acompañan en este espacio y nos veremos muy prontamente en otra conversación sin misterio de liderazgo. Gracias, Caro, nos vemos. Chao.